Vamos a hablar ahora de la razón inversamente proporcional. Decimos que una relación es inversamente proporcional cuando al aumentar una magnitud disminuye la otra. También puede ser que al disminuir una magnitud aumenta la otra. A diferencia de las razones directas, ambas magnitudes o suben o bajan. En este caso, una magnitud sube y la otra baja. Entonces, esas son las relaciones inversamente proporcionales. Una proporción siempre va a tener la forma A sobre B igual a C sobre D. Sabemos que A y D son los extremos y que B y C son los medios. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación directamente proporcional, vamos a igualar el producto de medios, A por D, con el producto de extremos, B por C. Es decir, igualamos los productos diagonales. Cuando la relación es inversa, tenemos dos diferentes formas de resolverlo, pero no se va a resolver así. Cuando la proporción es directa, resolvemos multiplicando medio por medio y extremo por extremo. Cuando la proporción es inversa, podemos resolver de dos maneras. Una, consideramos la razón inversa de una parte de la igualdad y resolvemos en la forma conocida. ¿A qué se refiere esto? Establecemos la proporción, por ejemplo, A sobre B igual a C sobre D, y una de las dos razones, ya sea A sobre B o C sobre D, se ve modificada. Por ejemplo, si quisiéramos modificar esta, la D, la variable D la colocamos en el numerador y la variable C la colocamos en el denominador y entonces ya aplicamos la regla conocida. Medio por medio igual a extremo por extremo, pero modificando previamente una de las dos razones. Puede ser esta o puede ser esta. Es una manera de resolverlo. Dice aquí en la razón inversa se cambia numerador y denominador de orden, de posición. La segunda forma de resolver estas proporciones inversas es igualamos el producto entre numeradores y entre denominadores. ¿A qué se refiere esto? A que ahora vamos a multiplicar A por C igual a B por D. Es decir, ya no multiplicamos en forma cruzada, sino que vamos a multiplicar nosotros en forma lineal. A por C igual a B por D. Esa es la manera tal vez más común de resolver las proporciones inversas. Obviamente, primero tenemos que establecer que efectivamente sea una proporción inversa para aplicar esa forma de solución. Entonces, si insistimos, tenemos las dos formas. Modificar una razón para resolver como ya sabemos, o la forma tradicional, o bien multiplicamos en forma lineal numerador por numerador y lo igualamos con denominador por denominador. Son las dos formas correctas. Si una proporción tiene la forma A sobre B igual a C sobre D, y sabemos que la proporción es inversa, entonces nuestro producto va a ser A por C igual a B por D. Es decir, esta sería la segunda forma de solución. A por C igual a B por D, sin hacer el cambio. Si hacemos aquí el cambio, colocamos la C en el denominador y la D en el numerador, de todas formas nos quedaría A por C, porque ya la colocamos acá, igual a B por D, que ya la colocamos acá. Y despejamos la variable conocida. Cualquiera de los dos métodos nos va a dar la respuesta correcta. Eso es importante. Cualquiera de los dos métodos nos va a dar la respuesta correcta. En este caso vamos a resolver los ejercicios multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. Pero insistimos, cualquiera de las dos formas nos da el resultado correcto. Previamente tenemos que establecer que efectivamente es una relación inversa. Ejemplo 1. Si 60 obreros hacen una obra en un día, ¿cuántos obreros son necesarios para ejecutarla en 2, en 3 y en 4 días? Resultaría evidente, o la lógica nos dice, que al aumentar el número de obreros disminuye el número de días, por lo que la proporción es inversa y se va a resolver de esa forma. Analizamos esto. Si yo aumento la cantidad de obreros, tengo 60 obreros y hacen el trabajo en un día, aumento la cantidad de obreros al doble, a 120, entonces tiene que disminuir el tiempo, sería mediodía si todos trabajan a la misma proporción. Entonces, si yo disminuyo la cantidad de obreros, tiene que aumentar la cantidad de días. Por lo tanto, es una proporción inversa. Vamos a resolver esta proporción de la siguiente manera.
para 2 días, porque nos están preguntando aquí, dice cuántos obreros son necesarios para ejecutarla en 2 días, en 3 y en 4 días. Si la vamos a ejecutar en más tiempo, porque quiere un día en más tiempo, tiene que disminuir la cantidad de obreros. Entonces, primero para 2 días, luego para 3 y para 4. Para 2 días, tenemos aquí la columna de los obreros y la columna de los días. Sabemos que 60 obreros van a resolver o a realizar la obra en un día. Queremos saber cuántos obreros, que sería la incógnita que manejamos ahora como Y, la van a resolver en 2 días. Aquí la incógnita es indiferente. Hay alumnos que piensan que sí, que forzosamente tiene que ser X, y eso no es cierto. Si le ponemos Y, el proceso es exactamente el mismo, no hay ninguna modificación. Bueno, como estamos resolviendo bajo la regla de proporciones inversas, vamos a multiplicar nosotros numerador por numerador y lo vamos a igualar con denominador por denominador. Entonces tenemos 60 por 1, que nos va a dar 60 por 1 acá, y por 2, que nos va a dar 2y. Aplicamos la propiedad conmutativa, o bien 2 por y nos da 2y. Si nosotros hubiéramos pensado en modificar la razón, el 2 iría arriba y el 1 iría abajo, de cualquier manera sería 60 por 1, serían 2 por y. Entonces, podríamos haber modificado la razón, o más directo, numerador por numerador y denominador por denominador. 60 por 1 son 60, 2 por y nos va a dar 2y, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Sí? 60 entre 2 es 30. Quizá aquí nos brincamos un pequeño paso, sería 60 por 1 son 60, y 2 por y son 2y, pero lo escribimos de una manera diferente, entonces sería 60 igual a 2y. Pero como que tenemos aquí la incógnita del lado derecho, modificamos y escribimos 2y igual a 60. De esa manera, nosotros podemos llegar a la solución que teníamos marcada aquí. Tenemos 2y igual a 60. Entonces el 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Por eso tenemos y igual a 60 sobre 2. Quizá aquí lo hicimos un poquito más directo y era necesario explicarlo. 60 por 1 es 60. 2 por y son 2y. Luego cambiamos el orden de la igualdad, eso es permitido, para tener la variable en el lado izquierdo. Y el 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo, que es lo que tenemos acá. Y igual a 60 entre 2. Y 60 entre 2 todos sabemos que es 30. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que si queremos que la obra se lleve a cabo en 2 días, entonces nada más necesitamos a 30 obreros. Aumentó la cantidad de días, disminuyó la cantidad de obreros. 30 obreros terminan el trabajo en 2 días. Vamos a calcular ahora para 3 días. Por lógica tendríamos, si aumentó la cantidad de días, sigue disminuyendo la cantidad de obreros. Resolvemos aplicando alguna de las dos formas de proporción inversa. Ya establecimos nosotros la más directa, que sería numerador por numerador, 60 por 1, y denominador por denominador, 3 por y. Lo mismo que hicimos hace un momento, 60 por 1 nos da 60, el 3 que está multiplicando pasa dividiendo, la y lo dejamos del lado izquierdo, y nos queda y igual a 60 entre 3. Para que no tengamos dudas, lo hacemos aquí con paso a paso. 60 por 1 son 60, que sería el productor de acá. 60 por 1 nos da 60. Igual 3 por y nos da 3y. Cambiamos el orden de la igualdad para que la variable esté en la izquierda y nos queda 3y igual a 60. Eso significa que ya tenemos la variable en el lado izquierdo y el 3 que está multiplicando lo pasamos al otro lado dividiendo. Nos queda y igual a 60 sobre 3. 60 entre 3 es 20. ¿Qué significa esto? Que 20 obreros terminan el trabajo en 3 días. Si nosotros queríamos que el trabajo se realice en 3 días, nada más necesitamos de 20 obreros. Claro está que estamos pensando que todos trabajan a la misma proporción. Nos falta para 4 días. Vamos a ver si está aquí para 4 días. 60 obreros terminan la obra en un día. ¿Cuántos obreros necesitamos para que la obra se realice en 4 días?
Trabajamos aquí de alguna de las dos formas para proporción inversa. Nos vamos a la directa, 60 por 1 son 60. Y por 4, 4 por y nos da 4y. Volvemos a nuestro proceso, 60 por 1 son 60. Esto es igual a 4y. Entonces cambiamos el orden de la igualdad para que la variable esté en la izquierda. 4y es igual a 60. Y eso significaría que para despejar la variable y, que es la incógnita, el 4 que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado. O se transpone, que es el lenguaje correcto. Y igual a 60 sobre 4, 60 entre 4 son 15. ¿Qué significa esto? Que si queremos que el trabajo se lleve a cabo en 4 días, necesitamos solamente de 15 personas. Y esto es una regla inversa, una proporción inversa. Estamos aumentando la cantidad de días, estamos disminuyendo la cantidad de personas. 15 obreros terminan el trabajo entonces en 3 días. Completamos la tabla que tenemos para este ejercicio. En un día necesitamos 60 obreros. En 2 días, ¿cuántos obreros necesitábamos? Sabemos, lo tenemos acá resuelto. En 2 días tenemos 30 obreros. Ahorita vamos a establecer otro truquito, otra regla en la tabla. Entonces aquí necesitamos 30. Si nos damos cuenta, 1 por 60 son 60. 2 por 30 nos tiene que dar 60. Entonces acá, independientemente del desarrollo que hicimos en la página anterior, queremos que 3 por un número nos dé 60. ¿Qué número tendría que ser? 20. 3 por 20 nos da 60. O bien 60 entre 3 nos da 20. Para 3 días necesitamos 20 obreros, lo confirmamos. Para 3 días necesitamos de 20 obreros. Aprovechamos aquí para... aquí era 4 días. Aquí corregimos para 4 días. Necesitamos de 15 obreros porque aquí era 4. Observamos aquí era 4. Falta modificar ese valor. Para 4 días necesitamos 15 obreros y bajo este criterio 1 por 60 nos va a dar 60. Necesitamos un número que multiplicado por 4 nos dé 60. Y ese automáticamente es el 15. 4 por 15 son 60. Observamos que cada columna nos da como producto 60. O bien podemos pensar 60 entre 4 son 15. Y ya completamos nosotros esta tabla. Ejemplo número 2. Se repartirá 30 litros de leche equitativamente entre diversas personas. A 3 personas les corresponde 10 litros. ¿Cuántos litros le corresponderá a 6 personas, a 8 personas y a 10 personas? Analicemos nuestro ejercicio. Si tenemos 30 litros de leche, se va a repartir entre 3 personas, les va a tocar cierta cantidad, en este caso pues 10 litros. Si aumenta la cantidad de personas, si yo ahora tengo 6 personas, ya no les tocan 10 litros, les tocan menos litros. Si tengo 30 personas, les toca también menos cantidad de litros. Entonces, aumento la cantidad de personas, le corresponden menos litros. Por lo tanto, es una proporción inversa, es una razón inversamente proporcional. Y tenemos que resolverlo de acuerdo a la regla de la proporción inversa. Resolvemos aplicando alguna de las dos formas de la proporción inversa. Ya comentamos que aquí lo estamos haciendo bajo la regla directa. Entonces, ¿cuántos litros le corresponden a 6 personas, a 8 y a 10? Para 6 personas. Tenemos que si hay 3 personas le corresponden 10 litros. Queremos saber cuántos litros le corresponden a 6 personas. La lógica nos daría directamente el resultado, pero tenemos que hacerlo de acuerdo a la proporción inversa. Entonces, de acuerdo a la proporción inversa, sería 3 por 10 igual a 6 por x. Estamos aprovechando para colocar la variable x en el lado izquierdo. Entonces, sería 6 por x igual a 3 por 10. No nos afecta en lo más mínimo. Si nosotros hacemos el proceso para que no tengamos dudas, nos quedaría 6x igual a 30. Y entonces el 6 que está multiplicando lo vamos a pasar al otro lado dividiendo, lo vamos a transponer dividiendo. Nos queda x igual a 30 entre 6, que es lo que teníamos aquí marcado, pero especificamos para que quede totalmente claro. 30 entre 6 son 5. Por lo tanto, le corresponden 5 litros. Si a 3 personas le correspondía de a 10 litros a cada uno, 10 litros a cada uno, si ahora son 6 personas, le corresponden 5 litros. Aumentamos la cantidad de personas, disminuimos la cantidad de litros, lo cual nos lo dice la lógica y el resultado que acabamos de encontrar. Para 8 personas,
teníamos bajo las mismas reglas, la misma regla, 3, con los mismos datos, a 3 personas les corresponden 10 litros. ¿Cuántos litros le van a corresponder a 8 personas? La lógica nos dice que tiene que ser menos litros. Resolvemos. 8 por x nos da 8x, 3 por 10, aquí lo tenemos marcado, 3 por 10. Insistimos, nos conviene colocar la variable en la izquierda para despejar más fácilmente. No es forzoso que sea 3 por 10 del lado izquierdo y 8 por x del lado derecho. Podemos modificar el orden. Entonces, para que no quede en duda, multiplicamos 8 por x, que nos da 8x, lo igualamos a 3 por 10, que son 30. De esta manera tenemos 8x igual a 30. El 8 que estaba multiplicando lo vamos a pasar al otro lado dividiendo, o lo vamos a transponer dividiendo, para que nos quede x igual a 30 sobre 8. De esta manera podemos encontrar el valor o la cantidad de litros para la variable x. La variable debe ser x. Entonces 30 entre 8 son 3.5. Es decir, 3.75 litros de leche. Si tenemos 8 personas, le toca 3.75 litros de leche a cada persona. Para 10 personas. Si a 3 personas le corresponden 10 litros, ¿cuántos litros le corresponderán a 10 personas? Vamos a resolver aplicando las dos formas de la proporción directa, inversa. Entonces, multiplicamos 10 por x igual a 3 por 10. Está en forma lineal. Este 3 por 10 está del lado derecho, este 10 por x está del lado izquierdo. 3 por 10, bueno, lo ponemos acá mejor. 10 por x nos da 10x y lo igualamos con 3 por 10 que nos da 30. Este es el resultado. Entonces el 10 que está multiplicando lo transponemos dividiendo y nos queda x igual a 30 sobre 10. 30 sobre 10 son 3, entonces tenemos 3 litros. A 10 personas le corresponden 3 litros. ¿Podemos completar esta tabla? Pues ya tenemos algunos datos. Para 6 personas lo teníamos acá. Para 6 personas le correspondían 5 litros. Vamos a hacerlo. Entonces a 6 personas le corresponden 5 litros. Que como en el ejemplo anterior, nos dimos cuenta 3 por 10 son 30, entonces tiene que ser 6 por 5, 30. ¿Estamos de acuerdo? Luego, para 8 personas necesitamos, bueno, ya lo teníamos aquí resuelto también para 8 personas, nos da 3.75, pero también debemos observar 3.75, que 8 por 3.75 nos dan 30. Para 10 personas nos dimos cuenta que eran 3 litros, 10 por 3 son 30. Si tuviéramos 15 personas, sería 15 por 2, que nos da 30. Si tuviéramos 30 personas, sería 30 por 1, que nos da 30. Y de esa manera completamos esta tabla. Para que no se nos mueva todo este proceso, vamos a quitar los valores, que ustedes se dieron cuenta que se movió. Entonces los modificamos para que no haya problemas. La siguiente clase, el siguiente tema que vamos a analizar es regla de 3. Pero en este momento, pues ya terminamos.